Pero para empezar, hay una pregunta. ¿Para qué Hashem hizo las Makot? Si Dios quería sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿necesitaba siquiera Makot? ¿Necesitaba siquiera plagas? Lo podía hacer sin ninguna plaga, solamente con soplar, sopla, y todo el pueblo de Israel ya está afuera, solamente con una palabra. ¿Cómo puede ser? ¿Para qué necesitaba Makot? La primera cosa que debemos de saber es que en verdad no necesitaba ninguna, Borei Olam no necesitaba ninguna plaga. Hay una cosa que mucha gente no lo sabe, que lo trae en el Targum Yonatan ben Uziel. Cuando ahí habla de que cuando trae ahí, el pasuk dice, Baesá etchem al kanfen esharim, los voy a trasladar por arriba de las alas de las águilas. Ba'avi etchem elai, así trae en la Perashat Yitro, cuando está hablando de la salida de Misraim, cuenta que los va a cargar Baesá etchem al kanfen esharim. Así dice el pasuk. El Targum Yonatan ben Uziel trae algo impresionante. El Targum, lo pueden checar, lo pueden ver ahí en Yonatan ben Uziel, en el mismo pasuk en Shemot, Yud-Tet, Shemot 19, pasuk Dalet, en el pasuk 4. Dice el Targum Yonatan ben Uziel que la noche del Seder, justamente la noche que tenían que hacer el Korban Pesaj, vinieron unos Ananekabot, vinieron unas nubes y trasladaron a todo el pueblo de Israel, los varones, los que iban a hacer el Korban Pesaj, a Jerusalén. Todavía no estaba hecho el Bet HaMikdash. A donde iba a ser en un futuro el Bet HaMikdash, ahí hicieron el Korban Pesaj, el famoso Korban Pesaj, y luego cuando terminan de hacer el Korban Pesaj, se llevan a su ternerito, a su corderito, se lo regresan a Misraim, y con la sangre empiezan a poner en las dinteles de la casa. O sea que el Korban Pesaj, Rabbi Yonatan ben Uziel no era cualquiera. Está escrito en la Gemara que Hillel HaZaken tenía 80 alumnos. El alumno, digamos, el menos importante era Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, ¿qué era el menos importante? Sabía hablar con los malajín, sabía el idioma de los árboles, el idioma de las palmeras, el idioma de los shedim, de los duendes, sabía hablar con el idioma de los animales. Era impresionante todo lo que sabía, aparte de los secretos, todo Maaser Merkabah, todo lo que hay en el Shamaim. Ese era el alumno más bajo. El alumno más importante, ¿quién era? Yonatan ben Uziel. Rabbi Yonatan ben Uziel era el que dijo que la nube llegó a Misraim y se los llevó, los transportó a todo el pueblo de Israel a Jerusalén, hicieron el Korban Pesaj y regresaron. Este era Rabbi Yonatan ben Uziel. Entonces, por lo tanto, si vino una nube y se los transportó a todos y le hicieron Shejitá en Jerusalén y volvieron, ¿para qué se necesitan las Makot? Que venga una nube, se suba todo a Israel en la nube Ananekabot y se van con la nube para afuera para afuera de Misraim. ¿Para qué necesitan Makot? El día que quieran que Israel ya no esté más en Egipto, se suben a la nube y se van todos salen todos de Misraim. ¿Para qué Hashem mandó plagas? ¿Y para qué mandó 10 plagas? Vamos a decir que eran necesarias. Con una sola plaga hubiese sido suficiente. ¿Acaso una persona puede subsistir sin agua? Borei Olam mandó la Makat Dam, la plaga de sangre, una semana. Pero en lugar de una semana le hubiese dejado 2-3 semanas. ¿Quién podía subsistir sin tomar agua? Nadie. Entonces, ¿para qué tiene que mandar Sefardea, Quinim, las ranas, los piojos, todo? Ya con una sola plaga, la plaga de sangre, la deja una semana más y se acabó todo. Entonces, no se entiende para qué 10 plagas. Ni siquiera una hacía falta. Luego de eso mandó Sefardea, mandó la plaga de las ranas. Como dijimos, ya lo deja la sangre 2-3 semanas. Nosotros, Am Israel, desde bebés, desde niños, siempre absorbimos la leche materna con emuná. Nos inculcaron siempre la emuná. Allá sea una persona religiosa, no religiosa, siempre sabemos que tenemos la fe Borei Olam en Dios. Unos más, unos menos, pero todos tenemos fe en Borei Olam. Con el Yehudí, sabemos que si necesitamos algo, nosotros nos dirigimos a Borei Olam. El que necesita Parnasá, se dirige a Borei Olam, le pide a Dios. El que necesita refuá, curación, le pedimos a Dios. El que necesita hijos, le pedimos a Borei Olam. No hay otro con quien dirigirnos. No es que tenemos otros. Es el único Dios que tenemos. No hay otro. Nosotros somos Ma'aminim be'emuná shelema. Nosotros, Am Israel,
creemos completo en Hashem, que Hashem Yitbaraj, Él solo, Hu Levadó, hizo todas las cosas. Él hace y Él hará todas las cosas, no hay otro. Los Goim tienen el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y otros tienen otros dioses. Nosotros tenemos un solo Boreolam. Y no solo eso que Boreolam hace todo, sino que Él domina sobre todas las cosas. No que hizo, creó y se fue a dormir, sino que Él domina sobre todas las cosas. Domina sobre el agua, domina sobre la tierra, Sholet, el cielo, el universo, sobre todo lo domina Boreolam. Ese es el motivo por el cual cuando Dios quiere pagar, o cuando Dios quiere castigar, castiga de mitad que negue mitad, de acuerdo a lo que uno hace, lo mismo. Para una persona castigar o dar pago sobre lo mismo, tiene que dominar sobre todo el mundo, si no, no puede castigar sobre la misma cosa. Es lo que vamos a entender, es un prólogo a lo que vamos a ver en esto. Significa que la persona recibe pago o recibe castigo, mitad que negue mitad. Lo que él hace, le dan de la misma manera. Si Hashem no tendría el dominio sobre todo, no lo podía hacer. Y eso también lo vamos a ver en las Makot, lo que vamos a hablar ahora en las plagas. Todo también fue un castigo por lo que ellos habían hecho exactamente lo mismo. Sin embargo, los egipcios no eran para ellos así. Los egipcios tenían muchos dioses. Ellos creían en muchos dioses, eran idólatras, y cada uno de sus dioses se encargaba de algo. O sea, ellos creían que había muchos dioses. Este se encargaba del agua, este se encargaba del universo, uno se encargaba de los animales, cada dios era para algo, así como los romanos, así como los griegos, pero mucho más también los egipcios. Por ejemplo, ellos creían que había un dios, el dios del agua, el dios faraón, que también lo consideraban dios, el Baal Zephon, que era cuando estaban afuera de Misraim, él se encargaba de la parnasá, del dinero. Ellos tenían toda clase de dioses y creían que cada dios tenía una fuerza distinta. Si necesitaban agua, acudían al dios del agua, que era el dios del río también, y entonces supuestamente le rezaban para que venga el agua. Si necesitaban regar los campos, iban con el dios faraón, era el encargado de regar los campos, por lo tanto le rezaban al faraón, le pedían. De esa misma manera con cada uno de sus supuestos dioses. Ahora, lo importante era, hay que entender que estuvimos, nuestros ancestros, 210 años en Egipto. Era generación tras generación tras generación. Y todo eso fue influenciado, todo eso lo recibimos, nos influenciamos de los misrim. Como está escrito, Alalu obde abodazarat, vealalu obde abodazarat. Tanto los misrim, tanto los egipcios como los judíos, también eran idólatras, porque viviendo 200 años en un país totalmente idólatra, un país promiscuo, un país adúltero, el pueblo de Israel, después de tantos años, ya iba recibiendo esa influencia. ¿Qué diferencia había unos a los otros? Por eso dice que se llegaron hasta 49 grados de Tumá. Entonces, vino a Kadosh Baruj Hu, y presten atención a esto. Vino a Kadosh Baruj Hu a sacar a nuestros padres de Misraim. Pero el problema no era sacar al pueblo judío de Egipto. El problema era sacar a Egipto de la cabeza del judío. Sacar a Egipto de ellos. El problema no era sacar al pueblo judío de Misraim. El problema era sacar a Misraim del pueblo judío. De tanta cosa que habían adquirido después de tantos años, tenían toda esa tumá, toda esa impureza que había influido en ellos. Ahora había que limpiar al pueblo judío. El problema era sacar a Egipto de la cabeza del pueblo judío. No sacar al pueblo judío de Egipto, sino sacar a Egipto del pueblo judío. Sacar la ideología de Misraim de sus cabezas. ¿Y cómo se hacía eso? Para eso se necesitaban las Makot, las plagas, las 10 plagas. Las plagas fueron para enseñarnos a nosotros la emuná. Las plagas, se necesitaban 10 plagas para insuflar esa emuná, esa fe en el pueblo judío para salir de Egipto y poder recibir la Torá. Por eso, cuando la primera vez que Moshe fue con Paró, le dijo, Koamar Hashem, Elokei Ibrim, así dijo Hashem, el Dios de los hebreos, Shalach ami be'abduni, saca a mi pueblo para que me puedan servir. Vino Paró, como sabido, le respondió a Moshe, ¿qué dijiste? Elokei Israel, Dios de Israel. Ese no lo conozco, ¿quién es? Mira, justamente trae el Midrash, dice, justamente
Hace poco fue mi cumpleaños. Todos los reyes me mandaron regalos. El rey de China, Chin Chan Chum, me mandó regalos. El rey de Amalek, Agagí, también me trajo regalos. Todo el mundo me trajo regalos. Perdón, ¿cómo me dijiste que se llamaba tu Dios? No lo conozco, no me suena su nombre. Mi Hashem, Asher Eshma Bekolo. ¿Quién es ese Dios que yo tengo que escuchar lo que está diciendo? Entonces le dijo Moshe Rabbenu a Paró: ¿tú no lo conoces? No te preocupes, no hay problema. Te voy a hacer una presentación. Esa presentación de mi Dios va a durar 1 año. Una presentación de 1 año. Besot te da ki ani Hashem. Y entonces vas a saber que yo soy Dios. Le dijo Moshe. Vas a saber quién es mi Dios. Todas tus idolatrías se van a destruir. Y entonces sabrás ki ani Hashem. Vas a saber quién es Dios. Quizás tú piensas que nuestro Dios tiene otros dioses que lo ayudan, porque siempre un Dios ayuda con el otro. Nuestro Dios no necesita ayuda. En Camoni, no hay como yo, Bejola Ares, en toda la tierra. Solamente yo soy el que hago todo. Eso es mi Dios, y vas a entender, y te voy a hacer una presentación. Por eso le dijo Hashem a Moshe, al principio le dijo: Lech likrat Paró, ve al encuentro con Paró, y ne yotzea maima. Lo vas a encontrar donde está saliendo hacia el río. Benisabta al Sefat Haber. Te vas a presentar con él en la orilla del río. Yo les hago una pregunta. Supongamos que el primer ministro de Israel tiene que encontrarse con el presidente de los Estados Unidos. ¿Dónde se presenta? Obviamente en la Casa Blanca, ¿no? Mínimo, en la Casa Blanca se van a presentar. O cuando, por ejemplo, tienen que encontrarse con el rey de España, ¿dónde se van a presentar? Bueno, en el Palacio Real. Cuando Moshe se tiene que encontrar con Paró, ¿dónde se encuentra? En el río. No se encontró en el palacio con Paró. La primera vez fue a encontrarse con Paró. ¿A dónde lo fue a ver? Lo fue a ver al río. Rashi dice que Paró se hizo llamar a su vez como un dios. ¿Por qué? Él tenía una verajá. Él tenía una bendición de sus ancestros, de Jacob Avinu. Jacob Avinu le dio una bendición que cada vez que el faraón bajaba al río, el río subía y regaba todos los campos de Egipto. Paró eso nunca lo dijo. Ese secreto nunca lo contó. Entonces todo el mundo pensaba que él era un dios, porque se acercaba al río y el río desbordaba y regaba todos los campos que había en Egipto. Egipto es un país muy seco, no llueve hasta hoy en día. Todo se alimenta, todos los campos son regados por el río Nilo. Entonces, eso era un secreto que tenía Paró, pero era una verajá, una bendición que le había dado Jacob Avinu. Entonces, él decía que toda esa fuerza era por él. Nunca mencionó que había sido por la verajá de Jacob. Y todo el pueblo lo creyó y lo hicieron un dios. Pero entonces, le dijo Moshe, ¿a dónde? ¿Qué clase de Dios eres tú que tienes la necesidad de sacar los desechos del cuerpo? Eso no es posible. ¿Dónde le dijo Hashem? Ve y te encuentras con Paró. ¿A dónde? En el río. Paró, resulta que cuando Paró él se hacía llamar un dios obvio que no va al baño. Entonces Paró se aguantaba y todas las mañanas en la madrugada él iba al baño. Le decía a la gente que iba a hacer crecer el río para que regue todos los campos, pero aprovechaba y iba al baño. Tenía ya moldeado su cuerpo para ir una vez al día al baño. Entonces, ocultamente, como dijimos, aprovechaba el momento, iba al baño todas las mañanas. Sin embargo, ese era un secreto que nadie podía saber. Pero él no sabía que había un Dios, que el Dios de los Yehudim, que no solamente ve las acciones, sino que también sabe los pensamientos. Y por eso se lo hizo saber a Moshe y le dijo: Lech likrat Paró, ve al encuentro de Paró. ¿A dónde? No en la Casa Blanca. Y ne yotzea maima, ve a buscarlo a donde está en el río. Ahí él iba y ahí hacía sus necesidades. Ahora imaginémonos que el faraón va rápido, imaginémonos todo el día aguantándose. Tenía que amoldar el cuerpo, tenía que aguantarse casi 24 horas para ir al baño. No había baño antes de cada uno en la casa. Y la gente veía que no iba al baño. Entonces, nadie sabía que era un ser humano, todos pensaban que era un dios. Pero luego se tenía que aguantar todo el día hasta el día siguiente. Llegaba al otro día a las 4 de la mañana, desesperado, al río, cada madrugada, para ir al baño. Y ahora en ese lugar, de repente, ¿con quién se encuentra?
con Moshe Rabenu. Moshe lo encuentra, le dice, Paró, Boker Tov, ¿cómo estás, Paró? Entonces Faraón le dice, ¿qué quieres acá? No, vine a darte un mensaje de Dios. Ah, perfecto, bueno, espérame un poco, nada más ahora vengo, voy a hacer crecer el río y regreso. Dijo, no, espérate, le dijo, no. Quiero hablar contigo de algo urgente que me dijo Dios. Ok, le dijo Paró, está bien, rápido, ¿qué es lo que quieres? Dímelo rápido. Pero había un problema. Moshe Rabbeinu era tartamudo, era Aral Zafatay, Kevad Peuch Bad Lashov, no podía hablar tan rápido. Y Paró se desesperaba porque Moshe quería decirle y no le salía, y Paró quería ir al baño y no se aguantaba, entonces era un problema, un conflicto. Entonces Moshe le dijo a Paró, y Paró no entendía lo que estaba diciendo, no hablaba tan claro. Y Moshe le vuelve a explicar, mira, Moshe, te voy a explicar algo, le dice Paró, pero por favor, esto que quede entre nosotros, nadie lo puede saber. Pero ¿cómo te lo puedo explicar? Mira, la situación es que, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Y Moshe dijo, ok, ¿qué quieres decirme? Quiero ir al baño, por favor, déjame ir al baño. Ah, quieres ir al baño, no eres ningún Dios. Ahora, revelás, sí, pero ya no aguanto más. Bueno, solo venía a decirte que supieras que eres un rasha, eres un malvado y te haces pasar por un Dios, pero no eres más que un ser humano de lo más bajo. Ve al baño y después te veo en el palacio. Para eso lo mandó a Kadosh Baruj Hu a buscarlo en el mismo río. Ese mismo día, al mediodía, llega Moshe a su palacio junto con su hermano Aarón para comenzar la presentación de Kadosh Baruj Hu. Bueno, y para empezar, había que encargarse de uno de los dioses más importantes. El Dios, y lo voy a compartir un poco la pantalla ahora, porque es importante que veamos también esto, ahora para entender bien de qué es lo que estamos hablando, y después volvemos otra vez. Entonces, todo esto se presenta para empezar con todo esto, había que encargarse de uno de los dioses más importantes, de los 10 dioses más importantes que tenía Paró. Paró, nosotros en la Torá siempre nos dicen, los Jajamim en la Gemara, de que Paró se bañaba en la mañana con 150 niños que mataba Yehudim con la sangre porque tenía lepra, y en la tarde otra vez se volvió a bañar con otra 150 niños judíos que mataba. Y más adelante también sabemos que cuando les dio el trabajo para hacer para lo que tenían que construir, y si no alcanzaban, mandaban a poner niños. No tiene mucho, unos años, que se encontró un esqueleto de un niño en una pared de Egipto. Algo impresionante. Seguramente habrá sido un niño judío. Y acá se los presento. Fue dentro de una pared, no enterrado, sino dentro de una pared, el esqueleto de un niño, como nos dicen los jajamim, como nos dice la Gemara, que hubo un caso que después Moshe no podía entender, pidió y sacaron a este niño, después hizo una idolatría. Bueno, entonces, para empezar había que encargarse de uno de los dioses más importantes, que era un dios, se llamaba el dios Knum, así se llamaba, el dios Knum. Este dios era el dios de las aguas. Este era el dios faraón, encargado del riego de los campos, pero la primera era la plaga de Dam, la plaga de sangre. Había un dios, era conocido como el dios Num, el dios de las aguas. Entonces le dijo Moshe a Paró, el río se va a convertir en sangre, pero va a ser sangre de verdad, no va a ser algo parecido a la sangre. Y todos los peces del río se van a morir, y va a apestar todo Egipto. Además, Beholers Misraim, Baetzim Babanim, va a haber sangre en todo Egipto, no solamente en el agua, Baetzim, en las maderas, Babanim, en las piedras. Paró, ¿sabes qué quiere decir eso? Que aparte de brotar sangre de la tierra, también va a haber sangre en todos los objetos. Y durante 3 semanas hubo advertencias, cada mañana se presentaba Moshe, le advertía al faraón, todos los egipcios escuchaban las advertencias de Moshe, pero nadie daba importancia. Entonces llega la primera plaga. Imagínense, en la mañana un egipcio estaba tomando su té, leyendo su periódico con las noticias matutinas, de repente toma el té y en la mitad se le transforma en sangre. Al principio pensó que le salía sangre de los dientes, como justamente esta semana fui con el dentista, me gasté $500 y me sale sangre de los dientes, pero al rato ve que el vaso está lleno de sangre. Entonces se dio cuenta que no era de los dientes. Corre a lavarse la boca, y cuando se quiere lavar la boca, toda el agua se convierte en sangre.
La llama a la esposa, ¿qué está pasando? Dice, no sé, yo también estaba amasando, se convirtió en sangre, de repente viene el hijo todo ensangrentado. ¿Qué te pasó? ¿Quién te pegó? No, me estaba lavando los dientes y salió agua, se convirtió en sangre. Era una locura todo lo que era. La sangre por todos lados. Entonces vino la esposa de este señor, le dijo, ve a ver al vecino, a ver si él también tiene lo mismo. Corre con el vecino, toca la puerta, Mustafa, Mustafa. Sale el vecino, todo. Dice, ¿qué te pasó? Todo lleno de sangre, de arriba abajo, no sé, me estaba bañando y en la mitad me tocaste la puerta y todo se convertía en sangre, era algo impresionante. Todo salía sangre, no solamente del río. Entonces, vamos a ver qué pasa con el río Nilo. Fueron al río Nilo, todo sangre, los peces todos muertos. Al final, ¿a quién van a ver? A los judíos. Van a ver a los judíos. Resulta que llegan ahí y el judío está regando las plantas. Dice, pero ¿cómo? Es un desperdicio. ¿Cómo estás regando la planta con agua? ¿Qué problema hay? ¿Acaso falta agua? ¿Cómo? Claro que falta agua. Vayan al Nilo. No, en el Nilo no hay agua, está todo de sangre. No puede ser. Dice, a ver, pero ¿tú qué estás tomando? Yo estoy tomando agua. A ver, saca tu vaso. Saca el vaso. A ver, toma. Viene el Yehudí. Dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sheyakol nihai baro. Digo, sí, es agua. Mira, la verdad sí es agua. Le dijo el egipcio, no puede ser. A ver, dame un poco. Le da el agua. Toma el egipcio. No puede ser, es sangre. ¿Cómo es sangre? Si yo tomé agua recién, no puede ser. Bueno, a ver, y así se la dan. No puede. El mismo vaso va cambiando de mano en mano. Viene el egipcio, dice, ¿sabes qué? Tengo una idea. Mira, yo voy a abrir la boca y tú me lo vas echando. Con tu mano, tú me vas echando como Esab allá que decía, Aliteni namina adoma, pero no me eches mucho de la adoma, ese rojo no, pero normal, echa. Entonces le echaba el agua, le tiraba el agua y de repente se transformaba en sangre. No puede ser. ¿Cómo? Tú lo tienes en la mano y es agua, y me lo tiras en la boca y es sangre. Entonces dijo, tengo otra idea mejor. Vamos a poner, como se dice en México, 2 popotes, o 2 sorbetes o pajitas, como dicen en otros lugares. Yo tomo de uno, tú tomas del otro y así. Y el Yehudí tomaba agua, el egipcio tomaba sangre. Algo inexplicable. ¿Pero qué está pasando? Le dijo al Yehudí, yo sé lo que pasa. ¿Viste que yo dije una verajá antes de tomar? ¿Viste que dije algo? ¿Sabes qué quiere decir eso? Baruch atah Hashem, bendito tú Hashem. Eloquenu. Eloquenu es Elohim, es el fuerte, es el que todopoderoso. Es el dueño de todas las fuerzas. Melech haolam. Sheakol nihya bidbaro. Todo está hecho por su palabra. Él vio todo lo que tú haces, Él vio todo lo que hizo la gente. Dios paga, pero también da castigo. Y ahora llegó el momento de que ustedes, los egipcios, reciban el castigo. Vidá keneged vidá. No me diste de beber y me hiciste sufrir para beber agua. Ahora ustedes lo van a sufrir. ¿Viste cómo Paró se bañaba en sangre de niños judíos? 150 a la mañana, 150 niños mataban en la mañana, 150 mataban para bañarse con su sangre por la lepra. Y se quedaron callados. Eso quiere decir que ustedes también estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo el faraón. Entonces ustedes ahora vayan al río Nilo, ahí tienen mucha sangre para bañarse. Toda la sangre que quieran. Hay suficiente sangre. Midá que negro midá. Además, mi Dios todo lo puede. Sheakol nihya bidbaro. Eso es lo que decimos en la verajá. Cada vez que tomamos agua, un líquido, Sheakol nihya bidbaro, todo está hecho con su palabra. ¿Qué quiere decir todo está hecho con su palabra? Quiere decir que esto no fue agua. En el momento que yo tomo, si Dios quiere que sea agua, va a ser agua. Pero si tú quieres, en el momento que tú lo tomas, quiere que sea sangre, va a ser sangre. Y si tú me das el vaso, se va a convertir de nuevo en agua y lo voy a tomar. Y si yo te lo doy, va a ser de nuevo sangre. Sheakol nihya bidbaro. Y eso es lo que decimos Akadosh Baruj Hu mehadesh becholion tamid maaseh bereshit. Boreolán todos los días va renovando la creación, no que normalmente creó una vez y se fue a dormir. Akadosh Baruj Hu mehadesh becholion tamid. Todos los días va renovando y todos los días va diciendo que la naturaleza sea naturaleza. Y cuando no quiere que sea más naturaleza, no va a ser más. Y cuando este vaso ya no quiere que sea agua, quiere que sea sangre, va a ser sangre. ¿Y sabes qué? En este momento mi Dios quiere que el líquido sea agua, y entonces es agua. Pero cuando mi Dios quiere que el líquido sea sangre, cuando esté en tu mano va a ser sangre. Sheakol nihya bidbaro. ¿Entendiste, Mustafa? Sí, perfecto, pero tengo mucha sed, por favor. ¿Quieres sed? No hay ningún problema, tienes que pagarla.
Hay que pagarla y se va a hacer agua. Bueno, está bien, te pago. ¿Por qué no me dijiste antes? Te voy a pagar. ¿Cuánto cuesta? La módica suma de $1,000 por litro. Pero tú estás loco, ¿cómo te va a pagar $1,000 por litro? No hay problema, no estás obligado a comprarla. Al final tuvo que pagar $1,000 por litro. Y ahora entendió quién es el que manda sobre la creación. Ahora vamos a trasladar eso mismo a un episodio en la Shoah. Vienen los nazis, están los judíos detenidos en el campo de concentración, viene el nazi y no puede tomar porque todo es sangre. Y le dice al judío, ¿cuánto cuesta tu vaso de agua? Y el judío tiene mucho miedo, tiene pavor del nazi. Dijo, no, yo no le voy a cobrar. ¿Cómo? Yo se la doy de regalo, por favor, tome, es de regalo. Entonces el nazi agarra el agua, toma y es sangre. ¿Cuánto cuesta? Le grita. No, de verdad, lo que usted quiera, dime, págame lo que usted quiera. Dime cuánto. $1 franco. El alemán le tira el franco, agarra el vaso de agua, y ustedes creen que ese vaso se convirtió en sangre o siguió siendo agua. Para nada, claro que era sangre. Entonces el nazi le da, toma 10 francos. Si el judío pudiese decidir, se lo hubiese dado hasta gratis. Pero él tenía mucho miedo del nazi. Sin embargo, el valor que cada egipcio tenía que pagar no lo decidía el judío. El valor lo decidía Kadosh Baruj Hu, Ashgaha Pratit, por lo que el egipcio hizo sufrir al judío. Si un misrí lo hizo sufrir demasiado, tenía que pagar más. Si lo hizo sufrir poco, tenía que pagar menos. Y ese valor, el dinero que tenían que pagar para que el vaso siguiera siendo agua, lo decidía Boreolam, lo decidía Dios, no lo decidía la persona. La persona por miedo podía decirle, te lo doy gratis, pero no se hacía nada. Entonces él pagaba hasta la suma que se veía que se convertía, que seguía siendo agua. Y eso es Ashgaha Pratit. Eso es Bejolion también más Bereshit Kadosh Baruj Hu, iba dictaminando todos los días la naturaleza y cada uno tenía que pagar de acuerdo a su rishut, de acuerdo a su maldad. Y recién entonces pasaba a ser agua. No era posible que venga el príncipe de Dubái y se compre todo el río y empiece a repartir. Nada de gratis, no hay gratis. Cada uno debe pagar de acuerdo al daño que se le hizo al Yehudi. Eso era Ashgaha Pratit al 100%, providencia divina al 100%. Y así permaneció una semana. Pero después de una semana se acabó la sangre. Y entonces todos fueron corriendo al agua a tomar agua, empezaban a tomar. En ese mismo momento llega nuevamente Moshe con Paró. Boker Tov, Ramsés, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo todo? ¿Muy rojo por aquí? No te preocupes, ahora va a estar muy verde. ¿A qué te refieres? Besarás a Yehor, Sefardeín, se va a llenar el río Nilo de ranas. Bealú, Uba, Ubeteja, van a venir a tu casa. Ubajadar Mishkabeja, y a donde duermes. Ubeal Mitateja, en tu cama. Ubebeta Badeja, en tus esclavos. Ubeameján, todo tu pueblo. Ubetanureja, y en tus hornos, todo lo que vas a cocinar va a ser con ranas. Ubemisharoteja, y Alú a Sefardeín. Y en todos lados van a subir las ranas. Y esa diosa tuya, Eket, una diosa que la pueden ver acá, con cara de rana, una diosa que tenía mucho poder, una diosa que era la de la fertilidad y la encargada de los reptiles y de los anfibios, esa diosa con cara de rana no te va a servir para nada. ¿Y sabes por qué? Porque no existe, porque tu diosa no existe y mi Dios es el que existe. Si quieres, cuando te vayas a acostar, vas a encontrar un colchón verde, pero muy gelatinoso. Si quieres puedes no acostarte. 7 días puedes, a ver si puedes aguantar, pero no hay manera que aguantes sin dormir. Entonces vas a tener que dormir a fuerza. Y en el momento que te acuestes, ahí vas a empezar un concierto que te va a taladrar la cabeza. Cuá, 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 cuá. Las ranas, no vas a poder dormir 7 días, no paran las ranas. Si tienes sed, no hay ningún problema, puedes tomar agua, No hay ningún problema, no es la plaga de sangre. Agua hay, va a haber agua. Pero el problema es que cuando agarres tu vaso para poder beber, no vas a poder beber si antes no te sale una rana del agua. Porque las ranas van a estar en todos lados, en tu vaso también. Ubejá, ubejó la badeja y aló a Sefaradim, en todos lados. ¿Qué quiere decir? Ubejá, betoj ameay, dice Rashid, dentro de los intestinos. Las ranas se metían adentro de las personas.
Y ahí mismo, dentro de la garganta, ahí se metían. Pero el problema es que vas a escuchar todo el ruido de las ranas sin parar durante 7 días. No vas a poder bajarle el volumen de la música, no vas a poder subir. No es un Spotify que le puedes cambiar de canción. Además, las ranas van a estar betanureja en tus hornos. Eso significa que toda la semana lo que vayas a comer va a estar lleno de ranas. Lo que le pidas a tu esposa que te haga de comer va a estar lleno de ranas. Y dentro del cuerpo van a estar las ranas también. Mientras las ranas, que dice el Midrash, que querían salir, y una le hablaba del cuerpo de uno hasta a la otra: por favor, ya quiero salir, no aguanto más acá, me tira toda su comida. Entonces una le decía a la otra: no, ¿quién nos ordenó que entremos acá? Moshe. Cuando nos diga Moshe que tenemos que salir, vamos a salir. Dice la Gemara que de ahí se aprende el Mesirut Nefesh, la entrega de las ranas. ¿Por qué? La entrega hacia Dios. Porque de las ranas nos enseñaron que aunque una persona esté cómodo o una persona esté incómodo, que sea propicio o no sea propicio, si es lo que Hashem quiere, así lo hacemos. Y eso lo aprendimos de las ranas, que se tenían que sufrir, Mesirut Nefesh. ¿Y por qué Hashem mandó las ranas? Primero, para destruir a esta diosa de la fertilidad. Pero aparte de eso, también ellos gritaban. ¿Qué gritaban ellos? Le gritaban a los Yehudim: párate, camina, trabaja. Vino Hashem, dice el Midrash, le dijo: egipcio, tú sabes gritar bien, te voy a mandar un pequeño animalito que va a gritar mucho más que tú, durante 7 días no va a parar. Dicen los Jajamim que fue mucho peor el estruendo y todo el ruido de las ranas durante 7 días que la misma plaga de las ranas. Esa fue insoportable. Ese ruido fue un ruido ensordecedor de las ranas que no paraban durante 7 días. Algo tremendo. Por eso está escrito, cuando Moshe fue a rezar para pedirle a Hashem que pare las ranas, ¿qué dijo? Aldebar a Sefardeim, ayer Sam le faró. Por la palabra de los Sefardeim, por la boca de los Sefardeim, la plaga más dura era el concierto que hacían las ranas durante 7 días sin parar. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Eso era la plaga más dura. ¿Qué sucedió con las plagas? Al final, con esta plaga terminó, las ranas se murieron en la calle. Terminó la macá de las ranas. Comenzó sin previa advertencia la tercera. ¿Cuál era? Kinim, la de los piojos. Había un dios, que era el dios de la tierra, el dios que cuidaba, el dios Geb, era el dios que cuidaba la tierra. ¿Dónde está tu Dios que cuida la tierra? Había piojos por todos lados. Los piojos no eran como los piojos que nosotros pensamos. Dice el Midrash, el más chiquito era como un huevo de gallina, el más grande como huevo de pato. Esa clase de piojos, dejó a la faraones, vidá que negue vidá. Ustedes, los misrim, no dejaban bañarse a los judíos. Ahora ustedes se van a llenar de piojos. Y caían piojos de todos lados, de las paredes, de los techos. Hasta que vino Paró, llamó a sus jartumim, a sus jarteros, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, jartumim eran los brujos. Y les dijo: ¿qué está pasando aquí? Le dijo: no, es Baelokim, no podemos hacer nada. Este es el dedo de Boreolam. Y le dijo, también tenía un dios, era el dios Tot. El dios Tot es el dios de la magia. Y le dijo: ¿dónde está tu Dios? Le dijo Moshe a Paró: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios de la magia? Ese Dios que te va a poder ayudar. ¿Sabes por qué no te puede ayudar? Porque ese Dios no existe. Ese famoso Dios Tot, el Dios de los magos, el Dios de los hechiceros, no existe. Umaleu bateja, se va a llenar tu casa, ubateco la badeja, Arob. Después, más adelante, dijo: ahora va a venir otra plaga. La plaga de los animales. La plaga de los animales que van a estar por todos lados. Pero espérate, tú tienes un Dios. Tú tienes un Dios que se llama el Dios Hator. El Dios Hator es el Dios vaca. Era encargado de todos los animales. Ese Dios no te va a ayudar. ¿Sabes por qué no te va a ayudar? Porque ese Dios no existe. Ese Dios nunca existió. Es toda una farsa. Ustedes obligaban a los judíos a ir a cazar animales salvajes para su circo, para su recreación. Ahora vas a ver lo que es cuando vengan los animales salvajes. Pero no solamente eso, algo impresionante que dice la Torá. Begama Adama Asher Hem Alea. Y no solamente que venían los animales con su hábitat. Los Mefarshim, la Gemara dice, también explican que llegaron los animales de todo el mundo a Egipto. Imaginémonos ahora un oso polar. Un oso polar está acostumbrado a vivir a menos 40 grados.
¿ok? Está acostumbrado a vivir en el Polo Norte a menos 40 grados. Y ahora se tiene que presentar por orden de Dios a trabajar ¿a dónde? A Egipto. ¿Cuántos grados de calor hace? Más 40. O sea que hay una diferencia pequeña de 80 grados. El oso polar le ordenan que tiene que presentarse. ¿A dónde? A 40 grados de calor. 80 grados de diferencia. ¿Qué va a hacer el oso polar toda la semana? Se muere. Se va a quedar, o si tiene que ir, se va a quedar abajo de la sombra. Va a decir, ¡uf! ¡Qué calor! Entonces le van a decir, ¿qué estás haciendo? Ponte a trabajar, tienes que empezar a matar egipcios. Empieza a atacar. No, yo con este calor no puedo. Con este calor es imposible. Con este calor no puedo. ¿Qué hizo Hashem? Trajo a cada animal con su hábitat. Dice la Torá, Begam ha'adamá asher hem alea. También trajo la tierra, trajo el hábitat. Al oso polar lo trajo con el glaciar, lo trajo con toneladas de hielo. Al pingüino con hielo. Al chimpancé del Amazonas lo trajo con la selva amazónica. A cada animal lo trajo con su hábitat. Entonces, ¿qué pasó? Explica el Hatán Sofer. Dice, hay un pasú que dice, Ubeholers Misraim, Tishajet Haares mi penea Arob. Toda la tierra de Misraim fue destruida por los animales. ¿Por qué? Porque imagínense, todos los animales del mundo, cada uno con su hábitat. El hábitat del hielo y el glaciar destruye todos los campos, destruye toda la tierra. Cada hábitat diferente en un mismo lugar se destruye Misraim. Por eso dice que el Hatán Sofer que se destruyó Misraim con los hábitats de los animales. El hipopótamo tenía que subir, imagínense, lo cansado, varios escalones, porque subían a las casas. Y hasta dentro de la casa de Paró también se metieron. Entonces, esto duró una semana. Fue el zoológico más grande del mundo, o mejor dicho, el safari más grande del mundo, en un solo lugar. Cuando acaba esta plaga, comienza la Makat Deber. Deber, ¿qué es Deber? Deber es peste, la muerte de los animales. Pero espérate, los egipcios tienen un dios, el dios Apis. Es la diosa que se encarga de los animales. La diosa Apis se encarga de los animales. Entonces, ¿qué pasó? No te van a ayudar. Este animal que ven acá como un toro es uno de los dioses a quien le hacían idolatría a los egipcios. La diosa Apis, la que se encargaba de todos los animales. ¿Dónde quedó tu diosa Apis? Le pregunta Moshe a Paró. ¿Dónde quedó tu diosa que cuida de la salud de los animales? ¿Por qué no te ayuda? ¿Sabes por qué? Porque tu diosa no existe, ni existió. Todos los animales en Egipto se morían, los Yehudim no, se morían por la peste, pero los animales de los judíos seguían. Como Paró dice que no lo podía creer. ¿Cómo puede ser que los animales de los judíos no se mueran? Dice el pasuk, Baishlach Paró, Beinelo met mi mignet, Israel adejad. Mandó a checar Paró, mandó a revisar y se dio cuenta que no murió un solo de los animales de los judíos. Vean esto es la Abodá Zará, esto es la idolatría que le hacían los egipcios al dios de los animales. Esto no es un dibujo que yo hice, es un dibujo de la idolatría que le hacen. Cómo le hacían idolatría al dios Apis, el encargado de los animales, cómo se subordinaban, cómo se aposternaban a ese dios. Baishlach Paró Beiré, dice, buscó y no había un solo animal muerto de los judíos. ¿Dónde está tu Dios que ayuda a los animales? ¿Acaso el se burlaba de cada uno de los dioses? Luego de esta Macá vino la famosa Shechim. Shechim es la Macá de las ampollas, de las ronchas. Y tampoco los Hartumim, los Harterim, los Harteros, los Hartumim, los hechiceros, no podían pararse delante de Moshe por las ampollas que tenían. Y luego mueren todos los animales, como dijimos, bueno, esto ya dijimos, que murió todos los animales, y ahí empiezan. Pero resulta que hay un Dios, el Dios Ptah es el Dios de la medicina y de la salud, es el que cura. ¿Y dónde está tu Dios que cura las ampollas? ¿Dónde está? Llama a tu Dios si quieres saber si te puede salvar, llámalo. ¿Sabes por qué no lo puedes llamar? Porque tu Dios no existe, Paró. Lo que pensaste que era un Dios no existe. Y el que nunca pensaste que iba a ser un Dios, que no te había mandado regalos porque no lo conocías, mi Asher Esmamekolo, ¿quién es ese Dios que tengo que escuchar? Ese que te va a decir quién es. Y ni tu Dios puede salvarte del Shechim, de las ampollas que tenían todos los egipcios y sufrían de todo eso. Pero después de eso, vino el vará del granizo. El granizo
El granizo hizo que no se vea ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. Pero ¿sabes qué? El Dios es solo, no hay ni luna que los ayude, no hay ni sol que lo ayude, ni estrellas. Él solo va a destruir ¿a quién? Y va a mandarle granizo. ¿Y el granizo qué pasó con el Dios de las tormentas? ¿Dónde está tu Dios Reshpu, tu famoso Dios de las tormentas? ¿Dónde está? Ese granizo no era granizo solo, era el granizo que destruyó a tu Dios, era el granizo que destruyó a todos tus campos, a todo destruyó. ¿Y dónde está tu Dios que te puede ayudar? No hay nada. Bejizá etena ares, y tapó, no se veía nada. Mira, es nuestro Dios, no necesita de ninguno antes. No hay sol, no hay luna, no hay estrellas, pero sí hay plaga. Cuando sucedió al principio la plaga de sangre, murieron todos los peces. Los misrim que dijeron, bueno, ya no hay peces, está bien, no hay problema, vamos a comer carne. Cuando vino la plaga después de la peste, se murieron todos los animales. Entonces ya no había para comer ni pescado, no había para comer carne. Dijeron, bueno, vamos a comer verduras. Luego llegó el granizo, destruye todo el campo, ya no hay para comer tampoco frutas, verduras, pero quedaron dos cereales, quedaron el trigo y el centeno. Bueno, vamos a comer el trigo y el centeno que no se dañaron, por lo menos es algo natural, es algo saludable. Entonces, vamos a comer trigo y centeno. Vino la plaga de la langosta, destruyó todo lo que quedaba de cereales. Entonces los misrim que dijeron los egipcios, bueno, no tenemos nada, bueno, vamos a comer langosta encurtida, o en escabeche, o en salmuera, como se dice. Agarraron las langostas, las metían adentro de aceite y sal, por lo menos iban a comer eso. Cuando se acaba la plaga de langostas, dice, lo nishar arveja, no quedó una sola langosta, bejol gebul Misraim, en todos los límites de Egipto. Dice Rashi, af ameluhim shemalhu. Aún los que encurtidos, aún los que pusieron con aceite y con agua, tampoco quedaron, revivieron y se fueron. Vino la Makat Hoshech, la oscuridad. No hay sol. Esta es la marca esto es la langosta. Tu Dios, el Dios Osiris, el Dios de las cosechas. ¿Por qué no llamas a que te ayude el Dios de las cosechas? ¿Sabes por qué? Porque tu Dios no existe. Ese famoso Dios de las cosechas no existe, ni nunca existió. Y mira, no se ven las estrellas, no hay sol, no hay lunas, no hay luna, pero sí hay plaga. No hay estrellas, pero sí hay plaga. Porque dice, Bejizá de Tenares, taparon todo, no se veía, parecía de noche. ¿Y dónde está tu supuesto Dios Osiris? No hay, porque no existe. Llega la Makat Hoshech. Esta es la plaga de la langosta, algo terrible, acabaron con todo, imagínense lo que era, nunca se vio una cosa igual, dice la Torá, ni nunca se va a ver una cosa igual en todo el mundo. Vino Hoshech, vino la Makat de Hoshech, la oscuridad. Los primeros 3 días, oscuridad simple, después una oscuridad mucho más intensa, Vayamesh Hoshech. Espérate, llama a tu Dios, el Dios Ra. El Dios Ra es el Dios del sol, era uno de los más famosos dioses de Egipto. Llama a tu Dios para que te traiga el sol, para que te traiga la luna, las estrellas, para que te dé luz. ¿Dónde está tu Dios? No hay Dios. ¿Sabes por qué? Porque ese Dios no existe, Paró. Ese Dios nunca existió, es todo mentira, es una farsa. La oscuridad se palpaba, era tan pesada, a grado tal que el que estaban sentados no se podía apagar, no se podía parar. Si alguien estaba los primeros 3 días con una vela, luego de ya no podía soltar la vela, se quedaba la mano. Porque ya no podía deshacerse de la vela. Vayamesh Hoshech. ¿Y por qué llegó esta plaga? Los egipcios iban después a molestar al judío. Después de toda la jornada de trabajo, le tocaba la puerta, lo levantaba, ven acá. La llevaba a la casa, lo paraba como un velador, como una pantalla. Le decía, párate ahí, ten una vela, te le ponían la vela en la cabeza. No te vayas a mover, necesito leer mi diario, necesito leer mi periódico. Y el judío, después de toda la jornada de trabajo, tenía que pararse con una vela en la cabeza, como si fuera una luz, y no se podía mover. No te puedes mover, tú tampoco te vas a poder mover. Te vas a quedar ahí 3 días con oscuridad y 3 días que no te vas a poder mover. Lo mismo que le hiciste al judío. Y la última Makat es, como sabemos, Makat Bejorot. Muchos científicos quieren darle una explicación científica a cada Makat. A una científica, a cada Makat le quiere dar una explicación científica. Pero cuando llegan a Makat Bejorot, cuando llegan a la plaga de los primogénitos, no hay explicación. ¿Por qué se murieron los primogénitos y por qué se murieron los demás? No. A las demás, cada uno, el volcán Vesubio, y cada uno tiene un problema diferente. Pero antes de esta plaga se presenta Moshe con el faraón y le dijo, ya es suficiente. Maspik, deja libre a mi pueblo.
Hasta ahora te pensaste que era un juego. Van a morir todos los primogénitos y tu hijo también. ¿Qué le contestó Paró? Vete de aquí, la próxima vez que te vea te voy a matar, le dijo. Bueno, Moshe le dijo, no hay ningún problema, me voy, está bien, tranquilo, me voy. Pero ¿sabes qué? Una cosa, ya no vuelvo más acá. Tú eres el que me va a venir a buscarte. Y ni tu supuesto, tú eres el supuesto Dios Faraón. Tú, el Faraón, porque él también era un Dios. Y él era el Faraón, hijo del Dios Ra, hijo del Dios, el Dios. Él era el que podía salvar al ser humano. Tú mismo, que te crees Dios, tú no vas a poder salvar a ningún ser humano. La plaga de la muerte de los primogénitos, ¿cuándo sucedió? Sucedió a medianoche. Normalmente hay una pregunta, normalmente una persona que sabe que su hijo está en peligro de muerte, como Paró, y después de 9 Makot que lo que prometió se cumplió. ¿Qué pasa con esa persona que sabe que su hijo está en peligro de muerte? ¿Qué pasa? ¿Duerme? ¿Puede llegar a dormir? No se queda durmiendo, no puede pegar un ojo toda la noche. ¿Cómo puede ser que Paró se fue a dormir a su cama y se puso su pijama sabiendo que su hijo primogénito, el futuro faraón de Paró, iba a morir? Como dice el pasuk, vaya con Paró Laila. Se levantó Paró de dormir. ¿Cómo que se levantó de dormir? Fue a dormir sabiendo que su hijo va a morir a la medianoche. Dice Rashi, mimitató. ¿De dónde se paró? De su cama. O sea que él estaba durmiendo calentito en su cama con pijama. El pasuk dice, vaya con Paró Laila. Y luego dice, vaikrale Moshe Aarón Laila. Repite. Se levantó Paró en la noche y llamó a Moshe y a Aarón en la noche. ¿Para qué dice de nuevo en la noche? Dice el Or HaJaim que cuando empezaron los gritos en Egipto, Paró se levantó de la cama con todo el pijama que tenía. Salió a correr por las calles. Ibas con su guardaespaldas, iba gritando, ¿dónde está Moshe? ¿Dónde está Moshe y Aarón? Moshe. En la calle no había Yehudim. La Torah había dicho una orden, Ishmi petach betolo teseu ad boker, nadie podía salir hasta la mañana. Los Yehudim en la casa empezaron a llorar, los niños. Papá, ahí vienen otra vez, Paró, nos van a agarrar, te van a llevar de nuevo a trabajar. El papá le dice, no, tranquilos niños, todo está en orden. Miren por la ventana, no hay nada más que temer. No hay que temer. Los niños se asoman, lo ven a Paró. Paró, qué linda pijama que tienes puesta. Y él gritaba, Moshe. Los niños se asoman. Dice, ¿qué quieres? ¿Dónde está Moshe? Los niños no querían decirle porque sabían que lo iba a matar. Él dijo, el día que te vea te voy a matar. Aquí no está del otro lado. Va Paró al otro lado. ¿Dónde está? Está del otro lado. Hasta que al final entendió, nadie quiere enseñarme dónde está Paró. ¿Saben por qué? Paró entendió, porque él había dicho, Beyom reoteja panaitamut, el día que tú me veas la cara te voy a matar. Entonces ahí entendió Paró. Dice, por eso los niños no quieren decirme dónde está Moshe. Porque el día que me vea, el día que yo dije que el día que lo vea lo voy a matar. No se preocupen, niños, ahora es la noche. Ahora es noche. Por eso decía, Vaikra, Paró, Laila. Le decía a todos, Laila, es de noche. No se preocupen. ¿Dónde está Moshe? Ahora es de noche. ¿Dónde está? Vaya con Paró, Laila. Se levantó Paró en la noche, Vaikrale Moshe Aarón Laila, y lo llamaban Moshe, Aarón, Laila, es de noche, no es de día. Yo dije que los voy a matar de día, pero hoy es de noche, por favor. De repente llega Moshe. Hola, Paró, ¿qué hay? ¿Qué quieres? ¿Cómo que quiero? ¡Váyanse de acá! Les empezó a gritar. ¡Váyanse ahora mismo! Vino Moshe y le dijo, espérate. Tranquilo. Ahora es medio de la noche. Oye, Ramsés, nosotros no somos ladrones. Nosotros no nos vamos a escapar en medio de la noche, como tú dices. Mañana, al mediodía, bajachota yom, benza yom azen. Dice, beetzema yom azen, el mediodía. Pero todos se van a morir si se quedan hasta mañana. No se va a morir. Tú nada más di y grita, areate benejorim, ustedes son libres. Y entonces, si nosotros somos libres, di, yo no soy ningún Dios. Y tuvo que gritar, ustedes son libres, yo no soy Dios. Los jamín dicen que ocurrió un milagro. Todo eso se escuchó de todos lados. Pero hay una pregunta. Paró. Este es el Paró, el Dios Ra, el Dios Paró que se encargaba de todos los seres humanos. Paró. Vio las Makot, vio el Dam, vio Sefardea. Y no solamente no había agua para beber. Todo lo que pasó. ¿Qué pasó con Paró? ¿Por qué no los dejó salir? Nosotros sabemos que la Torah dice que le endureció su corazón. Está bien, eso lo sabemos nosotros.
Pero Paró no sabía que le endureció su corazón. Entonces, ¿qué pensó Paró para no dejar salir? ¿Acaso Paró decía, no voy a liberar a los judíos porque Dios me endureció el corazón? Eso obvio que no lo sabía, eso lo sabíamos nosotros. ¿Qué fue lo que pensó Paró? Después de haber visto, después de haber vivido, sentido todo esto. Y ahora sí, la respuesta tiene mucha relación con nosotros. Una persona va al médico, tiene mucha tos, no puede respirar bien, va al médico, le dice, ¿qué tienes? No sé, tengo mucha tos, no puedo respirar. A ver, ¿qué tienes? Sácate la camisa, lo voy a revisar. Lo revisa el doctor, le dice, ¿sabes qué? Tienes neumonía. Entonces, tienes que tomar un antibiótico. Esa persona va a su casa, ¿qué hace? Va a su casa, abre el libro del Rambam, empieza a estudiar a la Hot Teshuvah y empieza a hacer Teshuvah. No, ¿cómo va a hacer Teshuvah? ¿Qué le pasa? ¿Estás normal? Hay antibióticos para eso. ¿Para qué necesitas hacer Teshuvah? ¿Para una neumonía? Ve a la farmacia, cómprate unos antibióticos y se acabó el problema. ¿Para qué necesitas a Hashem? Yo me puedo arreglar solo, sin él. Hay medicinas. Pero ¿qué pasa cuando una persona va con el doctor y el doctor le dice, Berminan tiene majalá, tiene enfermedad grave? Esa persona, ¿qué hace? Esa persona va a su casa, ahora prende las nerot más temprano, Shira Shirim, 1000 veces Shira Shirim, Nishmat, cadena de Tehilim, Afrashat Halá. ¿Qué pasó? Esta enfermedad no está en nuestras manos. ¿Sabes qué? Cuando una enfermedad se va y ya no está dentro de nuestros dominios, no está en nuestras manos, entonces aquí uno necesita de Akadosh Baruj Hu. Aquí uno no domina la situación. Cuando uno no domina la situación, no puede hacer nada. Ahí voy a Akadosh Baruj Hu. Pero cuando uno domina la situación y sabe que con un antibiótico, con una medicina ya se cura, ahí está Anisholet. Yo estoy dominando todavía. ¿Qué hizo Akadosh Baruj Hu con Paró? Le mandó plagas terribles, pero en cada plaga lo hizo sentir que él dominaba todavía la situación. Con sus brujos, con lo que él pensaba. En cada plaga él dominaba la situación. De esa manera, Dios endureció el corazón de Paró. Y no solamente eso, después de que salieron de Egipto, todavía ya habían salido y vino Paró y dijo, hay que seguirlos. ¿Qué pasó? Estás en Shivat, murió tu hijo, estás de duelo en 7 días, todavía se te ocurre ir a pedir. ¿Sabes por qué? Porque Dios le hizo creer que todavía aún había, todas las idolatrías se destruyeron. Había uno que quedaba, Baal Zephon. El Baal Zephon era el que se encargaba del dinero y estaba fuera de Egipto. Y cuando le vinieron a decir que el pueblo de Israel no podía salir de Egipto y salieron de Egipto y se quedaron atorados ahí en el mar, a donde estaba el Baal Zephon, ese Dios, porque los judíos se robaron el dinero, entonces mi Dios, quiere decir que un Dios me queda, entonces voy a salir. Siempre le dio la oportunidad a Dios de creer que él todavía dominaba la situación. ¿Qué significa endurecer su corazón? Hacerle pensar que todavía tiene el control de la situación. Y recién en la última plaga se dio cuenta Makad Bejorot que él ya no tenía el control. Después pensó que todavía lo seguía teniendo. Todo esto tiene algo que ver con nosotros. ¿Se acuerdan cuando éramos niños y nosotros jugábamos a los escondidas? Me imagino que todos alguna vez en su vida habrán jugado a las escondidas. Akadosh Baruj Hu también juega a las escondidas. A las escondidas juega con nosotros, pero hay una diferencia. Cuando nosotros jugábamos a las escondidas, nos escondíamos y no queríamos que nos encuentren. Hashem creó el mundo lleno de escondites y Dios nos dice, yo me escondo, pero yo sí quiero que tú me encuentres. Y dice Hashem, yo me escondo dentro de un antibiótico, yo me escondo en un hospital junto con un médico, yo me escondo junto con tu patrón, yo me escondo con tu esposa, yo me escondo con tu marido, yo me escondo de todo. Nada más búscame para que me puedas encontrar. Yo me escondo adentro de una medicina, nada más me tienes que buscar. Dice Hashem, pero tú, ¿qué quieres? ¿Tú quieres ser tonto como Paró? Entonces, siéntete como si fuera que todavía está todo bajo control. Como si fuera que si yo con un antibiótico está bajo control, no necesito a Akadosh Baruj Hu. Me puedo comprar una medicina en la farmacia y se acabó el problema. Dice Akadosh Baruj Hu, yo te voy a presentar todo como si fuera natural.
como si fuera naturaleza, como si fuera tib'i. Tú puedes buscarte a ti mismo, pero si tú quieres buscarme a mí, me vas a encontrar. Y tienes que saber que solamente yo me encuentro ahí. Y todo el tiempo estuve y estoy ahí, pero ven a buscarme. Este es el mundo en que en realidad vivimos. Una persona puede vivir 120 años y sentir que él domina la situación. Una persona puede vivir 120 años y decir, yo tengo dominio, yo domino la situación. ¿Qué pasó? ¿Me caí? ¿Me golpeé? ¿Acaso no todo el mundo se golpea? No todo el mundo se cae. Una vez, cuando el Rabbi Eliyahu Lapián estaba caminando, subió una escalera, se cayó, se golpeó la pierna. Entonces vinieron los alumnos, Rab, ¿qué le pasó? Se quedó sentado ahí. ¿Se golpeó? ¿Le duele? No. Entonces, ¿pero por qué está sentado? No, estoy sentado porque estoy analizando por qué me caí. Estoy pensando en Boreolam, en Dios. Sin embargo, una persona que quiere vivir con emuná dice, me caí. Entonces tengo que pensar por qué me caí. Como Rabbi Eliyahu Lapián. Tiene que pensar dónde está Dios en cada situación, en cada lugar. ¿Y qué podemos entonces letaquem? ¿Qué podemos arreglar? Y esto es lo que dice la Torá. Leman tesaper beosne binja. Para que le cuentes en los oídos de tu hijo Ben Binja de Tasher y Talalti Ben Misraim, cómo me burlé de los dioses de Egipto. Betototay Asher Samtibam. Y mira las maravillas que puse. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Vidatem ki ani Hashem, para que sepan que yo soy Hashem y no hay otro, no existe otro Dios. Todos esos dioses no existen, no te pudieron ayudar y no van a poder ayudar. ¿Quién no sabe que hay un Dios? Claro que todo el mundo sabe, pero hay diferentes tipos. Todos tenemos emuná en Boreolam, pero hay diferentes categorías. Hay una emuná que decimos, sí, claro que crees en Dios, claro que creo en Dios, bueno, de una manera general. Pero hay otro tipo de emuná, que es lo que una persona sabe que todo es HaKadosh Baruj Hu y por qué vienen las cosas. Si vienen por algo. Y esta es la emuná que tenemos que transmitirle a nuestros hijos y nietos. ¿Sabes cuál es el tiempo de hablar de esto? Besha'a shematzau maror munahim lefaneja, dice la Agadá. En el momento que matzah y maror están delante de tuyo. Nunca nos pusimos a pensar, ¿qué quiere decir Besha'a shematzau maror? Ya terminamos con esto, ya no me voy a alargar. Y dice, ahí es donde puede llenarse una persona de emuná. Como está escrito en la Agadá. Y a Holmi, Rosh Hodesh, puede ser que empieces a hablar de todo del Sipur de la Agadá desde Rosh Hodesh. ¿No? O puedes empezar a contar la salida de Egipto. Talmud Lomar. Bayom Ahu. No, ese día. Bayom Ahu, puede ser que mi Beodión, puede ser que empieces a contarlo desde temprano. Talmud Lomar. Ba'aburze, por esto, ¿qué es por esto? Ba'aburze lo amarti, no te dije el Hashematzah, Besha'a Shematzah umaror, munahim lefaneja, cuando está la matzah y el maror, ese es el tiempo de la emuná. Dijo HaKadosh Baruj Hu, yo los saqué de Egipto, yo les di la Torá. Muy bien, pero ¿dónde estuvieron ustedes? 40 años, en el Midbar. Había ananekabot, tranquilos, no había problemas, toda la ropa crecía con uno, no hacía calor, todo resguardado con los ananekabot, había el Be'er Minyam, querían tomar agua, querían comer, tomaban man. Eso no tiene chiste. Ahí claro que vas a tener emuná, porque tienes todo servido. Ahí vas a ver todos los milagros y maravillas, pero ¿sabes cuándo es la verdadera emuná? Besha'a shematzau maror munahim lefaneja, cuando todo es amargo, cuando la amargura, cuando las situaciones difíciles, ahí te quiero ver. Ahí es Besha'a shematzau maror munahim lefaneja, no cuando está todo perfecto. ¿Sabes cuándo es la mejor prueba para la persona? Cuando la situación está difícil, cuando hay problemas, y cuando con todos esos problemas aún te apegas a Kadosh Baruj Hu. Ahí es la emuná. Este es paró, para que sepa para quién es el paró. Dice, ahí es el problema, ahí es la verdadera prueba. Besha'a shematzau maror munahim lefaneja. Una vez le fueron a preguntar al Rebbe de Sadmer, Rabbi el Teitenberg, una persona que no tenía hijos, por favor, rabino, por favor, le pido, deme una verajá. Le dijo, ¿yo quieres que te dé una verajá? Yo no soy quien para darte una verajá. ¿Quieres que una verajá que se cumpla? Ve a buscar a alguien que pasó la Shoah y que estuvo dentro de los campos de exterminio, de los campos de concentración. Y si a esa persona lo ves con un número tatuado y con todo eso está haciendo tefilá, esa es la persona a la que le tienes que pedir que se cumpla la verajá. Porque si después de todo lo que pasó, Besha'a shematzau maror munahim lefaneja, y con todo eso pasó y superó la prueba de la emuná, esa es la persona a quien le tienes que pedir. ¿Y por qué la Agadá no dice
La verdad nunca nos preguntamos, tendría que decir, no decimos en la Gadá Pesach, Masá o Maror. ¿Por qué no dice Pesach, Masá o Maror? En el momento de Pesach, el Corban Pesach, Masá o Maror, Munajim Lefaneja. ¿Saben por qué? Ese era el tiempo, Pesach era el tiempo del Corban Pesach. Entonces tendría que haber dicho así, tendría que haber dicho Pesach, Masá o Maror. ¿Qué significa? ¿Por qué no está escrito Pesach? Solamente Masá o Maror, cuando está la amargura y el Maror. En el momento que no hay Betamigdash. En el momento que no tenemos Corban Pesach y solamente tenemos matzá o maror, amarguras y algo matzá, algo que es delgado, que es simple, amarguras, problemas, situaciones difíciles, Akadosh Baruj Hu, y no cuando está el Betamigdash, no besase pesas más o besase matzá o maror, no el Betamigdash, cuando estamos en la diáspora, cuando estamos en el Galut y tenemos matzá o maror, es ahí donde debemos fortalecer más nuestra muná. Ese es el momento en el cual yo me referí, dice Akadosh Baruj Hu. Las 10 Makot no vinieron para sacar al pueblo judío de Egipto. Las 10 Makot vinieron para sacar a Egipto del pueblo de Israel, para sacar a Egipto, la ideología egipcia, de la cabeza del pueblo judío. Para eso vinieron las Makot. Y ahí Ratzon, Shenisket, que tengamos el sejud de poder llegar a esa emuná y siempre estar apegados con Akadosh Baruj Hu, Pesach, Kasher, Besameach. Gracias por todo.